Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre las posibilidades del conocimiento según Jonas Hesse. Bueno, para poder hablar de esas posibilidades del conocimiento, primero demos un pequeño recorderis a qué es la teoría del conocimiento. Recordemos que la teoría del conocimiento también fue conocida como la teoría del pensamiento verdadero. En esa teoría del conocimiento nos mencionaban tres esferas o las ponían como ejemplo. Una que era la del sujeto, que era todas las búsquedas de las respuestas en la filosofía. La otra era la imagen, que era lo relacionado con la lógica, el pensar coherentemente. Y la última esfera hablaba del objeto, que era lo ideal o lo irreal. Nuestro autor menciona 5 posibilidades del conocimiento. En primer lugar tenemos el dogmatismo, que es la crítica de la razón pura. A un contacto, este autor mencionaba que había una relación entre el sujeto y el objeto. Decía que no existía ningún problema, que todo estaba muy bien y que se confiaba en la razón humana, tanto teórica, ética y religiosa. Este método estaba basado en la primera parte en la parte teórica y las dos últimas partes en los valores o los principios del ser humano. Su representante creador fue Kant, metafísico del siglo XVII, con el dogmatismo especial y metafísico. En segundo lugar, tenemos el método del escepticismo. Este, a diferencia del dogmatismo, dice que no hay ninguna verdad, que el sujeto no puede aprender el objeto ni en lo general ni en lo determinado. Además nos menciona que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una, que la lógica es absoluta y radical, y la otra, que debemos distinguir del metódico y del sistemático. Este método que buscaba, el escepticismo, buscaba poner en duda la conciencia del ser humano. Sus representantes, Pyrrhon de Elis, principio de contradicción, Arcesilas y Carneades con el escepticismo académico y de probabilidad, Enedesimo con el escepticismo posterior, Montaigne con el escepticismo especial ético y Descartes con la duda. En tercer lugar tenemos el subjetivismo y el realismo. Este, a diferencia de los otros dos métodos, decían que sí había una verdad pero que la verdad era limitada, a su vez era una validez limitada. Decía que limitaba la validez de la verdad del sujeto, pero juzgaba al sujeto que conocía. Mencionaba unos factores. En el subjetivismo mencionaba los factores individuales y de probabilidad, y en el realismo menciona los factores externos, medio y de espíritu. Representantes, hablaba de los sofistas, en este caso Protágoras, siglo V a.C. y Oswald Spengler. El cuarto método es el pragmatismo. A diferencia de los otros, tenía una posición negativa de la posibilidad del conocimiento. Decía que el hombre era más práctico por su voluntad que por su misma acción. Su fundador era William James, representante Seeger, encargado de la teoría del humanismo, y en último lugar tenemos el cristianismo, que este cristianismo tenía una posición intermedia entre el dogmatismo y el escepticismo. Decía que sí es posible el conocimiento y que sí había una verdad, pero que se debía examinar todas las afirmaciones de la razón humana, su representante Kant, y además de eso decían que se debía investigar las fuentes que provenían de las afirmaciones, el porqué de las cosas y que tenían que tener argumentos. En conclusión, el dogmatismo, el escepticismo, el subjetismo realismo, el pragmatismo y el cristianismo fueron métodos que se utilizaron para mirar los problemas del conocimiento. Fueron unas posibilidades de conocimiento que lo único que hay ahí son diferentes puntos de vista dependiendo de su autor o creador o de sus representantes, más ninguno de los 5 posibilidades pueden hallar o resolver el problema del conocimiento. Espero que les haya gustado, amigos, y nos podemos ver en otra próxima oportunidad.